Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la antropogénesis, la parte de los homínidos, la hominización, los primeros temas de historia universal. Comenzamos con lo que es antropogénesis. ¿Qué cosa es la antropogénesis? Antropo, hombre, génesis, origen, inicio, el origen del hombre. Para esto hay distintas teorías, pero van a haber dos teorías fundamentales, la teoría creacionista y la teoría evolucionista. La teoría creacionista manifiesta que hay un fijismo, que todo ya está establecido porque Dios lo creó en uno de los días de la semana, porque fue establecido todo dentro del libro de Génesis, ¿no? Pero no hay mucho que discutir ahí porque ya tocaríamos un aspecto religioso. Sin embargo, nos vamos a centrar en la parte evolucionista. Pero para hablar de la evolucionista tendríamos que ver qué cosa es la evolución y como dice acá es la transformación biológica del ser vivo a través del tiempo. Ahora, si ya sé qué es la evolución, voy a ver la teoría evolucionista. Y van a haber distintos autores acerca de esta teoría, sin embargo nos vamos a centrar en estos momentos en tres. Primero, a Jean-Baptiste de Lamarck. En este caso, Lamarck, el caballero de Lamarck, va a manifestar que su teoría se va a llamar el transformismo, porque va a haber una transformación. Él manifiesta que dentro de uno de sus ejemplos se va a encontrar a la jirafa, ¿no? La jirafa había nacido con el cuello corto, sin embargo, por la necesidad de comer, de alcanzar las hojas de un árbol, empieza a estirar el cuello y producto de este estiramiento va a ir desarrollándose esta parte y al final va a terminar alargándose. Acá va a estar sustentado con la teoría del uso y desuso, ¿no? Mientras más uses esta parte de acá, se va a mejorar. Y si no lo usas, la teoría del desuso, no lo usas, entonces se va a atrofiar hasta desaparecer. Y al final dices, oye, pero si la jirafa estira su cuello y tiene una cría, la cría va a nacer con el cuello corto o con el cuello largo. A eso se le llama herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Que la jirafa pequeña, la que está naciendo, va a nacer ya con las características adquiridas del padre o de la madre. Pues. Ahora sí, en este caso, él lo va a plantear todo dentro de la obra Filosofía Zoológica. Vamos a ver ahora a Charles Darwin, el inglés. Recuerda que él es francés, ¿ya? Charles Darwin, el inglés, menciona su teoría del evolucionismo. Él va a plantear en la selección natural, ¿no? Que la naturaleza es la que va a encargarse de hacer la selección. Ella es la que va a decidir quiénes son los que viven y quiénes son los que se extinguen y mueren. Y aparte dice que sobrevive el más apto. Un ejemplo claro lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En los tiempos del coronavirus, lamentablemente habían varias personas que han fallecido y un índice de mortandad de estas personas ha sido producto de la obesidad, la mayoría de las personas que han estado de la tercera edad. Entonces ellos eran más proclives a morir. ¿Por qué? Porque su defensa es baja. Entonces, porque no se pueden adaptar a ese cambio que ha habido en esos momentos y lamentablemente terminaron muriendo. Y las personas que hemos sobrevivido es porque nuestras defensas han empezado a desarrollarse mejor y tratamos de adaptarnos mejor a este nuevo sistema, este nuevo ecosistema o naturaleza en la cual nosotros convivimos ya con esta enfermedad. Y a él se le denomina el padre de la evolución y su obra es Origen de las especies en la selección natural, pero acá bien simple, origen de las especies. Vamos a centrarnos ahora a Friedrich Engels, el alemán. Él manifiesta que su teoría se llama biológica social, porque hay un cambio biológico, pero gracias a la sociedad. Recuerda que a él lo conocemos porque participa con Marx en el Manifiesto Comunista, porque tiene ese pensamiento socialista, materialista, ¿no? Ahora, él manifiesta también que la evolución de este ser vivo se va a dar gracias al trabajo manual, al uso de la mano, ¿ya? Y a diferencia de Darwin, que Darwin manifestaba que nosotros proveníamos de una familia, ¿no? De los primates, del orden de los primates, perdón, pero no decía que nosotros descendíamos del mono. Sin embargo, Engels va a trabajar con esta teoría, que nosotros descenderíamos del mono, ¿ya? Y que la evolución que nosotros tenemos, un antecedente vendría a ser el mono. Y él dice que nosotros vamos a empezar a trabajar, a empezar a manipular y a cambiar nuestro entorno. Y esto va a hacer que nosotros transformemos el entorno para que así nosotros nos lleguemos a transformar. Un ejemplo claro, si empiezas a arrancas una rama, esta rama la transformas y queda un remo y empiezas a navegar. Entonces ya estás cambiando tú mismo. Por ejemplo, el algodón lo transformo y ya tengo, por ejemplo, lo que es la ropa. Entonces, transformo mi entorno y asimismo me transformo yo. Lo va a plantear en su obra El papel del trabajo en el proceso de transformación o de evolución del mono a hombre. Ahora toca hablarte de la hominización. Pero para hablarte de la hominización tengo que saber qué cosa es.
Y quiero que sepas que es un proceso evolutivo de adaptación biológico, psíquico, social que atraviesa el homínido para llegar a convertirse en lo que somos hoy en día, nuestra especie, el sapiens. ¿Ya? Ahora, quiero que entiendas que, por ejemplo, acá vamos a encontrar como una especie de un tronco de un árbol y este tronco va a ser de los primates. Tiene dos ramas, una rama de los homínidos y otra rama de los póngidos, donde salen el orangután, el chimpancé. De los homínidos salen otras ramas, una rama de los homos y otra la de los australopithecus. Luego vamos a ver que de los homos salen varias ramas y una de las ramas en la que vamos a terminar es la del sapiens, ¿no? Entonces nosotros somos del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género de los homos y por último la especie sapiens. Ahora, esta es la parte, bueno, taxonómica, ¿no? Ahora, hablando sobre los factores condicionantes, ¿qué hizo que el homínido termine evolucionando en lo que hoy era, en lo que ese momento era un homo, ¿no? Y qué hizo que luego vaya evolucionando posteriormente en lo que es un sapiens? Para esto se van a presentar una serie de condicionantes alrededor de él que van a hacer que cambie él mismo. Uno de ellos, por ejemplo, es la falla del Rift. Cuenta que la parte de África, quiero que entiendas que la cuna de la humanidad es África, en la parte de Etiopía, en la parte de África va a haber un fenómeno geográfico llamado la falla del Rift, ¿no? Y esto va a hacer que empiece a separarse un poco y al final va a cambiar esta zona y va a venir lo que es la sabana africana. La sabana africana va a ser un espacio, un territorio africano donde va a haber carencia de árboles. Y como los primates estaban en la parte de los árboles, ¿no? Los homínidos estaban en esa parte, entonces dicen, tenemos que buscar comida, pero ya no hay árboles. De repente hay árboles acá unas 3, 4 cuadras. Entonces tienen que bajar y empezar a trasladarse. Al momento de trasladarse, tú puedes ser atacado por los depredadores, como los leones. Entonces, tengo que agilizar mi paso y no lo puedo hacer como siempre me movilizaba en 4 patas. Lo tengo que hacer ahora tratando de movilizarme en 2. ¿No? Tratando de usar solamente las extremidades inferiores. Esto de acá va a hacer que se dé la bipedestación, ¿no? La bipedismo o bipedestación que viene a ser bi-2, pedo que viene a ser pies, bipedestación. Y esto de acá con el tiempo va a hacer que la columna termine tratando de enderezarse, lo que es la posición erguida o la posición erecta. Ahora, si ya tengo estos tres, mira, tengo mis extremidades superiores que ahora ya no las estoy usando, o sea, no las estoy usando para caminar. Entonces, como las tengo libres, voy a empezar a tocar y surge el pulgar oponible para que sirva como pinza. Esto de acá me va a permitir que como ya tengo pulgar oponible, voy a empezar a tocar cosas, a pensar qué puedo hacer con estas cosas. Y esto de acá hace que uno piense, normalmente la capacidad craneana era pequeñita y esta parte era grande. Si estoy pensando, aumenta mi capacidad craneana y a esto se le llama encefalización. Está creciendo esta parte de acá, pero si ya tengo encefalización, lo que se va a reducir es esta parte, la parte del maxilar inferior que estaba muy salido. Si tú piensas un poquito cómo era la cara de los simios, ¿no? Poquito salido, se empieza a reducir, el maxilar inferior retrocede, ¿ya? Esto de acá es el prognatismo, ¿ya? Esto de acá va a hacer que mi mandíbula sea en forma de V. Y por último, si ya tengo esto, me va a permitir lo que es el lenguaje articulado. Y luego, por último, este es un factor, pero que le va a agregar Friedrich Engels. Engels va a manifestar que este es un factor fundamental para que se dé toda esta transformación, lo que es el trabajo. Pero las básicas son la falla del Rift, que provoca una sabana africana, la bipedestación, la posición erguida, el pulgar oponible, el crecimiento de la capacidad craneana, aumento de la capacidad craneana o también llamada encefalización, ¿no? La reducción del prognatismo, la mandíbula en V, ¿no? Empieza a reducirse esta parte de acá. Lenguaje articulado y por último el trabajo. Ahora, vamos a ver a los homínidos. Yo te había mencionado, acá lo hemos visto, que los homínidos van a tener 2 ramas, la rama de los australopithecus y la rama de los homos. Quiero que te centres únicamente, en este caso, en la rama de los australopithecus. Ellos no van a migrar a otro lado, van a quedarse únicamente en África. Ellos tienen una capacidad craneana de aproximadamente 500 a 550 centímetros cúbicos, es como va a oscilar por ahí. Y vamos a tener una mnemotecnia que he creado que es Ana tiene un affair con un africano llamado Gary. Profesor, ¿qué quiere decir esto? Ana, de Australopithecus anamensis.
Afer de los Australopithecus afarensis, Africanus, lo africano del Australopithecus africanus y Gary del Australopithecus gari. Profesor, hay más, claro, tenemos el Australopithecus robustus, ¿no? Pero estos para mí son los esenciales. El anamensis es conocido porque es el más antiguo. Se van a encontrar sus restos, se van a someter a la prueba del carbono 14 y van a determinar, cuando comparan con los demás, van a decir, ah, este de acá es el más antiguo. Luego, el afarensis va a demostrar bipedismo. ¿Cómo así? Cuenta la historia que Donald Johanson va a encontrar la pelvis de un ser y esta pelvis es un poquito más pronunciada. Recordemos que los varones tienen una diferencia en la pelvis con las mujeres porque las mujeres tienen ensanchamiento de cadera. Y esto de acá también, cuando le encuentran, no solo encuentran la pelvis, sino algo del 45% del esqueleto. Y va a demostrar que este ser andaba en dos patas o en dos pies. Ahora, ¿cuál es la otra prueba que va a sostener la prueba de este de acá, de Lucy? Porque le van a poner el nombre de Lucy a este esqueleto de la mujer. Son las huellas de Laetoli. Estas huellas eran 6 huellas, 2 huellas grandes que se podría atribuir a un varón, unas 2 huellas medianas que se le podría atribuir a una mujer y 2 huellas pequeñas que iban detrás que se le podía atribuir a un niño. Entonces eran 3 personas, 6 huellas, ¿no? Entonces estás demostrando bipedismo. Estas huellas de Laetoli tienen una longitud, no la huella, sino el camino de estas huellas, una longitud de aproximadamente 30 metros. Conforme iban caminando, se nota que las huellas del niño desaparecen, pero las huellas de la mujer empiezan a pronunciarse más, es decir, se ponen más hondas. Se puede suponer, se puede entender, ¿no?, que la mujer estuvo cargando al niño. Entonces acá hay una prueba fundamental de que los Australopithecus ya demostraban lo que era el bipedismo, la bipedestación, caminar en 2 pies. Vamos a ver ahora el Africanus. Cuenta la historia que Raymond Dart, el profesor, va a llevar a sus estudiantes a una zona de África y van a empezar a buscar algunas cosas como recorriendo, y una estudiante va a encontrar en una roca un cráneo, el cráneo no completo porque estaba por esta zona rota y tenía rasgados de que lo que van a suponer ellos y van a demostrar que puede ser un águila, ¿no? Y ahí, como este cráneo se encontró cerca del Valle de Town, se le conoce como el niño de Town, que aproximadamente tenía unos 3 años, ¿ya? Y esto de acá es el primer resto fósil encontrado. Ya, primer resto fósil, primero en encontrarse. Profe, pero si ese es el primero en encontrarse, ¿cómo ese es el más antiguo? Lo que sucede es que en 1924, cuando encuentran este de acá, los paleontólogos van a dirigirse todos en manada, en mancha, ¿no? Van a irse hasta la parte de África para tratar de buscar. Y conforme van encontrando, lo someten a la prueba del carbono 14 y el que revela más antigüedad es el anamensis. Entonces tengo el anamensis, que es el más antiguo, el afarensis, que demuestra bipedestación, el Africanus, que va a ser el primero en ser encontrado, el niño de Town, y por último, Gary. Gary va a demostrar que practicaba ya una técnica de protoindustrialítica. No es que ellos sean los primeros en elaborar herramientas, o sea, no caigas en ese error. Trataban como que tenían esa pequeña idea, ya por eso se le llama protoindustrialítica. El que va a desarrollar las primeras herramientas va a ser el Homo habilis. Y ahorita vamos a entrar con los homos. Y bueno, por este lado vamos a encontrar a los homos. Si bien es cierto, no se puede ver de manera completa, pero necesito que me prestes demasiada atención. Los homos, recuerda que provienen de los homínidos, de acá nacimos nosotros, ¿ya? Recuerda que era la otra rama de los homínidos. Hay una rama que son los Australopithecus, los que te acabo de hablar hace un momento, y los homos. De los homos van a haber varios. Incluso la mayoría de los libros solamente cuentan a 4. Cuentan al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo de Neandertal y al Sapiens. Nada más esos 4. Sin embargo, yo quiero darte el alcance de 2 más, como que para que puedas dilucidar alguna interrogante que puedas tener. El habilis es aquel Homo que va a surgir, el primer Homo, ¿no?, que va a tener habilis, para que lo chapes rápido. Habilis, habilidad en las manos para poder elaborar herramientas. Van a elaborar herramientas y van a hacer uso de la piedra, la piedra sílex. Era una piedra que era fácil de poder, cuando la golpeabas con otra piedra, era fácil de poder como que desprenderse de sus capas, ¿no? Como que las lascas empezaban a salir. Ahora, él fue encontrado en Olduvai, en la parte de Tanzania, por eso es que a la técnica esta que va a empezar a hacer herramientas se le llama Olduvaiense, Olduvaiense,
Ya esa es la técnica que va a tener. Ahora, ¿por qué te coloco África? Profesor, si ya se entiende que es África, sí, pero él se queda en África, no va a migrar, ¿ya? Y él era un carroñero. Cuenta que algunos historiadores mencionan que cuando los animales empezaban a depredar a otros, él empezaba a visualizar lo que pasaba y luego ve que habían quedado algunos huesos, empieza como toda curiosidad, empiezan a ver y dentro del hueso tú sabes que hay tuétano, ¿no? En la parte de la sangre empiezan a chuparlo, entonces ve que para ellos es rico, porque ellos eran vegetarianos en un comienzo. Entonces lo que va a hacer es que cuando encuentran el hueso quebrado van a empezar a chuparlo, pero luego van a ver que van a venir, van a encontrar otros huesos, mejor dicho, pero que van a estar enteros. Entonces van a tratar de romperlos con el fin de poder extraer el tuétano, ¿no? Al comienzo ellos eran carroñeros porque no mataban a sus presas, solamente esperaban a que sean asesinados para recién poder ir como las hienas, ¿no? Que aprovechan ese momento, ¿no? Luego vamos a ver que del habilis pasa al ergaster. El ergaster es la evolución y vamos a ver que él va a migrar a Europa y también va a manejar lo que es la posición erguida. Ahora, del ergaster sigue el erectus. El erectus va a migrar a Europa y Asia y a estos de acá se le van a conocer como el hombre de Java y el hombre de Pekín en Indonesia y en China respectivamente. Él va a ser el que va a ser el primero en hacer uso del fuego. Va a empezar a cocinar sus alimentos y él va a tener una posición erecta, como el ergaster, erecto, erguido, ¿ya? Luego encontramos al homo antecesor. Cuenta la historia que el antecesor surge del ergaster también, pero el antecesor, ¿por qué se le llama antecesor? Porque es el primero que va a llegar a Europa, no va a ser el erectus, sino el antecesor, que va a ir por la parte del estrecho de Gibraltar, ya por la parte occidental de África para llegar por la zona de Portugal y va a sentarse en la zona de España. Va a ser encontrado en la Sierra de Atapuerca en España. ¿Ya? El antecesor, como dice su nombre, antecesor, llegó antes a la parte de Europa. Luego tenemos al hombre de Neandertal, Neander, porque se encontró en los valles de Neander en Alemania, y él va a empezar a poblar toda Europa. Va a tener un lenguaje articulado. Profe, si él tiene un lenguaje articulado, estos cuatro que tienen, lenguaje onomatopéyico, antropofagia, antropo, hombre, fagia, ingesta, comer, comer hombres, en pocas palabras, tú lo conoces como canibalismo, ¿ya? Entonces, acá, lenguaje articulado, y él va a empezar a hacer los primeros entierros fúnebres. Por eso son los primeros rituales religiosos. Luego, el neandertal no se va a extinguir, el neandertal va a convivir con el sapiens. Ahora, cuenta que al final el sapiens termina desplazando al neandertal. El neandertal incluso se decía que tenía una capacidad craneana de 1500 centímetros cúbicos, a diferencia del sapiens que tiene 1300, ¿ya? Ahora, el sapiens va a desarrollar lo que es el arte mobiliar porque se mueve. ¿Y cuál era el arte mobiliar para ellos? La Venus paleolítica, la Venus de piedra, la mujer de piedra, donde quieren representar y hacer culto a la fertilidad. ¿Pero por qué la fertilidad, profesor? Porque ellos necesitan mayores personas o mayor cantidad de personas, mejor dicho, para poder cazar a estos animales, a la megafauna, pues no, al mamut, al megaterio, al mastodonte. Vamos a ver también que se va a dar el arte parietal. Tú lo conoces en primaria como pintura rupestre. Estas pinturas rupestres tienen un fin específico, es un fin pedagógico, un fin para enseñar, un fin didáctico, para que cuando ellos de repente mueran, entre comillas, en ese combate con el animal, sus hijos sepan cómo poder cazarlos, ¿no? Y por eso hemos visto incluso en la era de hielo, hemos visto cómo en la imagen sale el mamut rodeado de varias personas, pues no, porque no los cazan en uno o dos, sino es una banda por completo entre 20 a 25 personas, ¿ya? Y van a ser los que van a elaborar lo que es el arco y la flecha. Y por último van a ser los que van a poblar América. Cuenta la historia, bueno, la más aceptada vendría a ser la teoría de Alex Harlica, la teoría asiática, donde van a pasar por el estrecho de Bering, ¿no? por producto de la última glaciación, la glaciación de Wisconsin, va a generar un istmo, ¿no? Un pequeño puente de hielo que va a hacer que de la parte de Asia lleguen hasta la parte de América del Norte, ¿no? La parte de Alaska, y empiecen a poblar todo lo que es la parte de América. Por eso nosotros cuando desarrollamos lo que son los primeros pobladores del Perú,
Tenemos al periodo lítico y el periodo lítico no llega con el Homo habilis, el ergaster, no, de frente nosotros tenemos al Homo sapiens, ¿ya? En el periodo lítico tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que era Lauricocha, Paiján, Pacaicasa, Chivateros, Toquepala, pero ya, bueno, eso es otro tema. Entonces nosotros ya hemos terminado toda esta primera parte. Te voy a dar un datito más. El habilis, el ergaster, el erectus y el antecesor se ubican en el paleolítico inferior. El neandertal, paleolítico medio. Y por último, el sapiens en el paleolítico superior. Espero que te haya servido. Más adelante vamos a venir con preguntas. Gracias.